La Biblia, la palabra de Dios, es viva, da vida. Por eso en este momento estamos dispuestos a disfrutar la palabra y ser vivificados a través de ella. Bienvenidos. Hablemos con Dios. Es en el nombre de Jesús, recordemos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad hermosa que nos das, por este plan tuyo llevado a cabo, y participamos todos los que estamos en la lista tuya y en tu tiempo para bendecir a toda la humanidad. Cada oído, cada ojo, cada cerebro, cada corazón que va a estar conectado en algún momento con esta, no es información, es palabra tuya y da vida. Gracias, Dios. Amén. Bueno, estamos disfrutando la palabra en los capítulos 12, 13 y 14 de la primera carta a los Corintios. Necesitamos hacer un breve recorrido por el Nuevo Testamento para tener la enseñanza y evitar la ignorancia, que eso es lo que Pablo dice. No quiero que ignoréis. Si bien el Espíritu Santo es Dios y por ello está presente desde la creación registrada en el libro de Génesis, en el Nuevo Testamento encontramos la participación del Espíritu Santo cumpliendo el plan eterno de salvación y vida de Dios para toda la humanidad. En el Nuevo Testamento, relacionando el mover del Espíritu Santo, desde que Jesús fue engendrado en el vientre de María. Recordemos lo que dice Lucas 1:35. El Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hasta la enseñanza de Pablo en sus cartas, pasando por la revelación en el Evangelio de Juan y la descripción que atinadamente hace Lucas en el Evangelio que lleva su nombre y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La situación sociopolítica, económica, cultural de ese tiempo permite ubicar el mover del Espíritu Santo dentro del pueblo de Dios y dentro de la misma sociedad. Pues en sus cartas, Pablo tiene una expresión muy atinada. Venido el cumplimiento del tiempo. ¿Sí? Es el tiempo Kairos, el tiempo propio del reloj de Dios, si se puede decir de esa manera. Toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia, habla de Jesucristo. El Antiguo Testamento lo anuncia y el Nuevo Testamento comprueba la verdad histórica de los acontecimientos anticipados en el Antiguo Testamento, coordinado todo por el Espíritu Santo, siguiendo los lineamientos trazados desde la eternidad para la relación de Dios con el hombre. El hombre es la corona de la creación. Dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida es el Espíritu de Dios en el hombre, que lo hace diferente a toda la creación y que le permite establecer la relación directa con su Creador. Pero es por obra del Espíritu Santo que el unigénito Hijo de Dios toma forma humana. Cuando tiene la edad humanamente hablando, inicia su ministerio o servicio a favor de la humanidad. Lucas lo registra así. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Después del bautismo en agua y en el Espíritu Santo, dice Lucas, por el capítulo, por su capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto y era tentado del diablo. Dice Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea
y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Juan, el apóstol, en el evangelio que lleva su nombre, registra en los capítulos del 13 al 17 los acontecimientos de la noche anterior a que Jesús fuera entregado para ser crucificado. Y en esa ocasión, Jesús recorre el velo, revela verdades eternas que los discípulos deben creer, pues están a punto de ser testigos del amor, por lo mismo del perdón y de la redención de la humanidad. Pues Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El ser humano. Lucas, en su evangelio, dice verdades importantes que conviene recordar en este momento, ya casi al final de su evangelio, en el capítulo 24, por allá de los versículos 44 en adelante. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Era necesario eso. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. El autor del libro de los Hechos es Lucas, así que continúa la descripción de esos acontecimientos. Ahora vamos ya a su libro de los Hechos, desde el capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de tus pies, a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. ¿Al oír esto? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Ahí estamos incluidos tú y yo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A partir de ahí, el Espíritu Santo respalda a la iglesia. Como cuando Pedro y Juan iban a la oración al templo como buenos judíos, y Pedro le dijo al cojo de nacimiento, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Esto ocasionó otro sermón de Pedro y que se convirtieran como 5,000 personas. Pero también provocó un encuentro con los líderes religiosos. Esto está en el capítulo 4 de Hechos. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron,
no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. El registro de Hechos dice que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Esto ocasionó que fueran encarcelados, pero un ángel los sacó de la cárcel. Esto está en el capítulo 5 de Hechos. Y cuando están delante de la autoridad, lo único que enfatizan los apóstoles es la necesidad de obedecer a Dios antes que a los hombres. La iglesia aumenta en número. Todos están juntos. Empiezan a darse los problemas de coordinación por la comida. Se nombran 7 hombres de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y sabiduría para atender estos asuntos. No obstante, algunos de estos varones destacaron en la predicación, en la enseñanza de la palabra y tuvieron que enfrentar nuevamente a las autoridades. Por cierto, Esteban muere como el primer mártir de la iglesia. Estamos hablando ya del capítulo 7 de Hechos. Inicia la persecución. En Hechos 8 está registrado. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí otro de los varones que fueron nombrados para atender las mesas, Felipe, ahora llega a Samaria. Predica el evangelio. Se dan señales y milagros. De tal manera que los apóstoles envían a Juan y a Pedro para apoyar a Felipe. Oraron por los samaritanos que habían creído y fueron llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles regresan a Jerusalén. El Espíritu Santo lleva a Felipe camino a Damasco, rumbo al desierto. Ahí evangeliza a un prosélito etíope que es bautizado por Felipe. Después, cada quien se va por su camino. Pero a Felipe, Dios lo traslada sobrenaturalmente a otro lugar para que siguiera compartiendo el evangelio. Cristo tiene un encuentro personal con Saulo de Tarso, quien se convierte en apóstol cuando va camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Ahora Pablo, después de encontrarse con Jesús, es apóstol y siervo de Jesucristo. Y las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Estamos hablando del capítulo 9 del libro de los Hechos. Pedro visita las iglesias y en Lida sana a un hombre que estaba en cama porque era paralítico. Además, Dorcas es resucitada. Pedro se quedó muchos días en Jope. Guiado por el Espíritu Santo, Pedro llega a casa de Cornelio, un centurión romano que vivía en Cesarea, y todos los presentes no solo reciben el mensaje de salvación, sino que también son bautizados con el Espíritu Santo. Y Pedro permitió que los bautizaran en agua. Esto está registrado en el capítulo 10 de Hechos. Pedro regresa a Jerusalén e informa de todas las señales y prodigios que Dios hizo por medio del apóstol. Ya en Hechos 11 estamos hablando, se relata la forma en que el evangelio llegó a Antioquía de Siria, Fenicia y Chipre. En una primera intención solo se evangelizaba a los judíos, pero el Espíritu Santo permitió que unos varones de Chipre y de Cirene evangelizaran también a los griegos. Cuando supieron en Jerusalén, los apóstoles enviaron a Bernabé para que estuviese con los hermanos de Antioquía de Siria. Y se alegró al ver lo que Dios estaba haciendo en esos lugares. Bernabé buscó a Saulo en Tarso y lo trajo a Antioquía de Siria. Esto es muy importante. Ahí estuvieron un año. Les llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Estaban en función los maestros, profetas y apóstoles. Herodes inició otra persecución en la iglesia. Ahora mandó matar a Jacobo, hermano de Juan. Como eso agradó a los judíos, también apresó a Pedro y lo encarceló. Pero Dios envió un ángel y lo sacó milagrosamente de la cárcel. Esto está en Hechos 12. El Cristo resucitado había dicho, me seréis testigos en Jerusalén. Eso se cumplió
el día de Pentecostés. Me seréis testigos en toda Judea y Samaria. Esto se cumplió cuando el evangelio llegó a Samaria, a Cesarea, y hasta lo último de la tierra. Esto se inició cuando, estando en Antioquía de Siria, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Iniciando el primero de los 3 viajes que permitieron la evangelización de muchas personas en muchas ciudades, aldeas, regiones, de tal forma que el evangelio llegó a Roma, la capital del Imperio Romano, la capital del mundo de ese tiempo. Y eso fue en tan solo 35 años del primer siglo. Cuando regresaron del primer viaje evangelístico, Pablo recibió la noticia de que los judaizantes habían llegado a Galacia para perturbar la fe de los hermanos, argumentando que para ser hijos de Dios no era necesario creer en el sacrificio y resurrección de Jesucristo como suficiente para el perdón de los pecados, sino que pedían que los hombres se circuncidaran, que guardaran el sábado y los demás ritos y costumbres de los judíos, o sea, que fueran judíos y enseguida cristianos. Por eso se llaman judaizantes. Esto ocasionó que Pablo escribiera de manera apurada una carta a los Gálatas para exhortarlos a que no permitieran que otras ideas ajenas al evangelio manipularan la fe de los Gálatas. Enseguida se llevó a cabo una reunión en Jerusalén, donde después de una gran deliberación se acordó, guiados por el Espíritu Santo, que no se aceptara la influencia de los judaizantes y que vivieran disfrutando la libertad que habían recibido cuando aceptaron a Jesucristo como su Señor, Salvador y Rey. Durante el tercer viaje misionero o de evangelización, estando Pablo en Éfeso, envió una carta a los corintios para explicarles lo relacionado con los dones del Espíritu, la enseñanza de percibir a la Iglesia de Jesucristo como un cuerpo y las actividades que se llevan a cabo para fundar una iglesia local y hacerla crecer. Más adelante, estando en Corinto, Dios le permitió a Pablo escribir una carta a los romanos, en donde explica el plan de salvación para cada persona y cómo, al recibir a Cristo, forma parte de su cuerpo para continuar la obra de evangelización al mundo. El Espíritu Santo ayuda a Pablo para que pueda escribir sus últimas cartas, pues al poco tiempo fue decapitado por predicar el Evangelio de Jesucristo. Como ya se dijo, la carta a los Efesios es una de las 4 cartas que Pablo escribió desde la cárcel. Independientemente de otros comentarios, al revisar el contenido de la carta, se comprueba que tiene el estilo paulino, pues en los primeros 3 capítulos está el planteamiento teórico y en los capítulos 4 al 6 se refiere a la práctica como fruto de la doctrina o teoría. Si se comparan las cartas a los colosenses y a los efesios, se puede mencionar que en la carta a los colosenses se hace énfasis a la persona y la obra de Cristo. En la carta a los efesios se enfatizan los privilegios y responsabilidad de la Iglesia, que reúne en Cristo a todos los redimidos del Nuevo Testamento para cumplir con los propósitos eternos que le ha dado Dios a la Iglesia. La carta a los Efesios trata de exponer el plan eterno de Dios y resume la enseñanza de Pablo. ¿Qué es lo que dice ahí? Resumiéndolo, al mostrar el plan eterno de salvación que Dios ha puesto en marcha al enviar a su Hijo, habla de la liberación de los elegidos, explicando lo relacionado con la redención, que manifiesta al universo las riquezas de su gracia. ¿Cuáles son esas riquezas de su gracia? La salvación por la fe, el llamamiento a los gentiles, la divinidad de Jesús, su obra consumada, la santificación, la plenitud y la victoria concedida a los santos. ¿Lo repito? Dice,
En la carta de Pablo a los Efesios explica lo relacionado con la redención que manifiesta al universo las riquezas de su gracia. ¿Cuáles son esas riquezas de su gracia? La salvación por la fe, el llamamiento a los gentiles, la divinidad de Jesús, su obra consumada, la santificación de Jesús, la santificación de la iglesia, la plenitud y la victoria concedida a los santos. El aspecto práctico de estas enseñanzas se presenta en los capítulos 4 al 6. El primer paso es la unidad del Espíritu. Esta unidad integra la diversidad de los dones y de los ministerios, así como la coordinación y el crecimiento conjunto de todos los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que se une? Pues se une la diversidad de los dones. Son dones y ministerios diversos, pero deben estar unidos. Y para que estén unidos, se tiene que hacer una coordinación, y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué es esa coordinación? Para que el crecimiento de los miembros del cuerpo de Cristo pues sea conjunto, sea coordinado. Es bueno destacar que en esta carta Pablo presenta una enseñanza muy clara respecto al Espíritu Santo. Dice que sella a aquel que cree en Cristo y alumbra acerca de la salvación de Dios. Esto es, no solo sella, sino que le ayuda a la persona a entender qué es eso de la salvación de Dios. El capítulo 2 dice, le enseña a los creyentes que el Espíritu Santo mora en el templo constituido por la iglesia. O sea, la iglesia es el templo del Espíritu Santo y ahí mora el Espíritu Santo dentro del corazón de la iglesia. Mora por eso en el cuerpo del creyente de manera individual, a quien fortalece y llena más allá de toda medida, porque Dios no da el Espíritu por medida. Dice el capítulo 4 de Efesios que el Espíritu Santo integra el nombre de Dios junto con el Padre y el Hijo, formando y manteniendo la verdadera unidad. Dice que el Espíritu Santo se contrista por el pecado. El pecado entonces debe ser confesado, debe ser perdonado el pecado. Una vez que se ha confesado, Dios promete perdón de pecados. Efesios 5 dice que la voluntad de Dios es que el Espíritu nos llene día a día. Esto es posible si obedecemos a Dios según lo que dice en su palabra. Tiempo atrás, Pablo había visto nacer en el mundo una comunidad espiritual nueva, hecha de razas diversas. Enseñó que esta comunidad, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. De ahí la importancia de la armonía entre sus miembros. Por eso lo dice en la carta a los Romanos, lo repite en la carta primera a los Corintios, lo dice nuevamente en la carta a los Colosenses y lo está enfatizando aquí en la carta a los de Éfeso. Algo que debemos saber es que en la iglesia del primer siglo había 3 clases de responsables. No autoridades, no cargos, no nombramientos, eran los responsables. Unos pocos eran responsables de toda la iglesia. Muchos más eran responsables de actividades asignadas por el Espíritu e iban a donde el Espíritu los movía. Así también otros eran responsables de actividades que se llevaban a cabo en una congregación y, por supuesto, a un lugar determinado. Veamos estos versículos importantes de Efesios 4. Dice a partir del versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los apóstoles, del griego apóstolos, quiere decir enviados. Los primeros apóstoles fueron los 12 que inicialmente estuvieron con Jesús como sus discípulos alumnos. Una vez que terminaron su curso de 3 años, después de que Jesucristo resucitó, teniendo la seguridad de que toda la autoridad que había en el cielo y en la tierra la recibió Jesús, les dijo, id, mejor dicho, vamos. Los envió asegurando su presencia y
hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos también se puede decir sumergiéndolos, metiéndolos dentro el nombre del Padre, dentro del nombre del Hijo, dentro del Espíritu Santo. Eso es algo mucho más que mojarlos o que meterlos al agua. También deben ser mojados, desde luego. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso estamos dando nosotros estas explicaciones. Los apóstoles eran de los pocos que tenían responsabilidad de toda la iglesia. Si bien dijimos que los primeros apóstoles fueron los 12 que estuvieron en el curso con Jesús, el Nuevo Testamento registra más apóstoles. Bernabé, Hechos 14:4, Santiago, también llamado Jacobo, el hermano de Jesucristo, según Gálatas 1:19. Andrónico y Junias eran estimados entre los apóstoles. Había más apóstoles, de los cuales Pablo no dice sus nombres, según Romanos 16:7. Había dos requisitos para ser apóstol: conocer a Jesús personalmente y ser testigo de su resurrección. Ya por eso algunos equivocadamente aseguran que hoy no hay apóstoles, pero la Biblia no dice eso. Pablo defiende su posición de apóstol, pues caminó a Damasco, Jesús resucitado habló con él y le dio evidencias de su resurrección. Físicamente hablando, los apóstoles que estuvieron con Jesús murieron. Eso no quiere decir que ya no haya apóstoles. La muestra es precisamente Pablo, el apóstol, y todos los demás a quienes Jesucristo resucitado ha escogido, ha hablado con ellos, los ha capacitado. Por ello lo conocen personalmente, habiendo experimentado el poder de Cristo resucitado. De hecho, muchos cristianos son verdaderos apóstoles de Jesucristo, aunque la iglesia no los distinga, no los reconozca, pero Dios sí los considera como tal. Los profetas son personas que proclaman la voluntad de Dios para una persona, para una congregación. En ocasiones anuncian cosas futuras porque expresan las consecuencias que trae el obedecer o desobedecer esa voluntad. Recordemos que los profetas ejercen el don de profecía y la profecía es útil para edificar, exhortar y consolar. Los profetas son otros de los pocos responsables de toda la iglesia. Su mensaje no es el resultado de su pensamiento o estudio, que sí deben conocer la Escritura, sino que les es revelado directamente por el Espíritu Santo. En el primer siglo no tenían hogar, ni familia, ni medios de subsistencia. Iban de iglesia en iglesia proclamando la voluntad de Dios tal como Dios les revelaba. En tiempos de persecución, los profetas fueron los primeros en caer. No pudieron ocultarse, fueron los primeros en morir por la fe. Al igual que los apóstoles, hoy día también hay profetas que proclaman la voluntad de Dios para una persona, para una congregación, para una ciudad, para una nación. Bien recomendó el Señor Jesús: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Mateo 10:41. Están los evangelistas. Los evangelistas dan a conocer la buena noticia, el evangelio. Son ambulantes. Se puede decir que son los obreros habituales de la iglesia que llevan la buena nueva a los que todavía no la conocen. Hasta hoy, los evangelistas siguen participando en la extensión del reino. Por cierto, todos y cada uno de los cristianos debemos dar ese mensaje. Pastores. Pastor se refiere a la persona que cuida un rebaño y guía a las ovejas a lugares seguros. Ese es el concepto que podemos decir de un pastor. Busca a las ovejas descarriadas y, si es necesario, expone su vida para salvarlas. Lleva al pueblo de Dios en el corazón, que los alimenta con la verdad.
los busca cuando se extravían y los defiende de todo lo que pueda dañar sus almas. Recordemos que a la iglesia cristiana llegan personas que salen del paganismo y están en constante peligro de volver ahí. Por eso el deber del pastor es guiar el rebaño y mantenerlo a salvo. Esto se logra a través de la enseñanza de la palabra. Por eso se dice que, de cierta manera, el pastor debe ser maestro o el que enseña. Y el pastor enseña de muchas maneras también. Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. Pedro dice que Jesús es el príncipe de los pastores. Primera de Pedro 5. Están los maestros. En el primer siglo había pocos libros. La imprenta se inventó hasta el 1450 después de Cristo. Todos los libros se escribían a mano y un libro como el Nuevo Testamento costaría muy caro. Eso nos dice que la historia de Jesús se transmitió principalmente por explicaciones personales, oralmente. Pero además de eso, su función dentro del cuerpo era descubrir las verdades del Evangelio, los principios de fe y doctrina de la iglesia, porque si bien la iglesia está sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, son los maestros los encargados de explicar las verdades de tal manera que el Espíritu Santo pueda aplicarlas a la vida de los cristianos para que la palabra se encarne en cada hijo de Dios. O sea, no es el mero conocimiento. La participación del Espíritu Santo es indispensable para que la iglesia crezca y se desarrolle. El Espíritu Santo participa en todos estos servicios o ministerios. Pues una herramienta muy útil es el don de enseñar. Porque si bien el Espíritu revela las verdades fundamentales de fe o doctrina a los maestros, ellos deben tener las herramientas para entregarlas al resto del cuerpo, las herramientas para poder enseñar a la iglesia. Lo que en la ciencia de la educación, por ejemplo, se conoce como planeación didáctica, estrategias de enseñanza, aprendizaje y demás. Pero esto es a la manera de Dios. Ahora bien, bíblicamente hablando, solamente se acepta la enseñanza apostólica. ¿Sí? Bíblicamente hablando, solamente se acepta la enseñanza apostólica. Se refiere a la enseñanza mediante el Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10. Porque muchas veces dentro de las iglesias, muy sujetos, pero cada quien tiene su doctrina. Perdón. Dice Santiago 3:1, que ahí se da una palabra de advertencia. No os hagáis muchos maestros. Ello se debe a la mayor responsabilidad implicada. El mismo término, didáscalos, aparece en Juan 13:3, donde el Señor manifiesta que es verdaderamente el maestro, título que frecuentemente le daban los discípulos. Su enseñanza era de autoridad directa y no como la de los escribas. Así que la iglesia debe tener ese tipo de enseñanza y todos sabremos una misma cosa. En la Biblia, en lenguaje sencillo, se lee en Efesios 4:11. Él, Jesucristo resucitado, fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros de ser pastores y maestros. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra que se tradujo a fin es una preposición que indica dirección. Está dirigido a la perfección de los santos. Perfeccionar sugiere que un miembro está funcionando bien, pero puede mejorar su desempeño. Por eso se perfecciona. Aunque también puede ser que un miembro no esté funcionando por ignorancia, algún accidente,
enfermedad. Entonces, perfeccionar es enseñar, corregir, modificar. Es como colocar un miembro roto o poner en la debida posición una articulación, refiriéndose a la colocación de un hueso durante una cirugía, porque por medio de la palabra el médico está haciendo los ajustes necesarios a fin de que la iglesia no quede descoyuntada. La función de los responsables de la iglesia es asegurarse de que los miembros sean instruidos, guiados, cuidados, buscados cuando se desvían para que lleguen a ser como Dios quiere. La obra del ministerio o servicio es la tarea o actividad de cada miembro del cuerpo de Cristo. Los versículos 11 y 12 dejan ver que la tarea de los más dotados, si se puede decir así, los que ya han sido enseñados, que tienen bien su identidad en Cristo y saben cuál es su lugar en el cuerpo, la tarea de ellos es ayudar para que se desarrollen los miembros individuales y colectivos de aquellos a quienes dirigen. Entonces, su objetivo es que los miembros de la iglesia realicen el servicio práctico, diaconía. El responsable debe verificar que esa atención a los pobres y a los desvalidos se lleve a cabo. Comprobar que el cuerpo de Cristo sea edificado, se construya adecuadamente, que se resuelvan problemas, que se fortalezca siempre a cada miembro que forma parte del cuerpo. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los elementos para conseguir la unidad son la enseñanza de la palabra y el ejemplo, como lo hacía Pablo. El conocimiento del Hijo de Dios no es algo intelectual, es una relación espiritual, hasta llegar a un pleno desarrollo, que sean ejemplo vivo de hombres y mujeres cristianas. Otra forma de decirlo puede ser que sean hombres y mujeres que reflejen a Cristo en su diario vivir. Eso significa la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por esta estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra que se traduce como niños quiere decir niño pequeño, sin el poder del habla. Metafóricamente, son creyentes en una condición inmadura, que creen que lo que les digan, que creen todo lo que les digan, sin considerar prudentemente la revisión de la palabra de Dios, antes de aceptar cualquier enseñanza que parezca correcta. Por eso se dice que son impresionables o susceptibles a la credibilidad en lugar de encontrarse en un estado de madurez espiritual. Por eso se dice que en todas las iglesias hay algunos miembros a los que debemos proteger. Siempre hay personas de las que debemos tener cuidado, ¿sí? Pues algunos son muy astutos y tratan de apartar a otros de la fe con argumentos que, si no estamos preparados, pueden confundirnos. De ahí que se necesita crecimiento constante en Cristo. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo dice algo muy fácil de entender en el terreno físico, pero aplicable totalmente al aspecto espiritual, y es que un cuerpo es sano y activo solamente cuando todos sus miembros están sanos y están coordinados. Pero en la iglesia, esto sucede así. Cuando Cristo es realmente la cabeza, entonces sí pasa. Esto sucede así cuando Cristo realmente es la cabeza, y por ello todos los miembros están bajo su control. De ahí que la gran necesidad es que la iglesia tenga una íntima conexión con Jesucristo, que es la cabeza y la mente que dirige al cuerpo.
Es necesario hacer hincapié en que Cristo dio dones. ¿Cuáles son esos dones? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para nutrir y equipar a su iglesia. El Nuevo Testamento indica que el oficio de apóstol y profeta tienen vigencia en la iglesia hasta hoy, así como evangelista, pastor y maestro. Ahora bien, hablando con precisión, se encuentra en el Nuevo Testamento que Dios el Padre ha entregado dones. Esos dones también son conocidos como operaciones. Pues se refiere al trabajo práctico o a la diaconía. Esto está en Romanos 12, del 3 al 8. Conforme a la gracia, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, hacer misericordia. No está acabada la lista. El Espíritu Santo ha repartido dones, conocidos como dones espirituales, porque vienen del Espíritu. Lo registra 1 Corintios 12, del 4 al 11. ¿Y cuáles son esos? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, género de lengua, interpretación de lengua. No está concluida la lista tampoco. El Señor Jesucristo entregó dones que se identifican como ministerios. Realmente son personas entregadas a la iglesia como regalos para la edificación del cuerpo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lo quiero decir como yo lo entiendo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Para que pueda desarrollarse el cuerpo, Cristo, quien es también la piedra angular del edificio, seleccionó a los apóstoles, profetas, para que pongan el fundamento. Enseguida los evangelistas entreguen la buena noticia. Pastores, cuiden, protejan a los convertidos. Y los maestros entreguen la doctrina para conseguir unidad, desarrollo, madurez, para que cada miembro realice la actividad que le ha sido asignada. ¿Quién se la asignó? Pues Cristo, porque Él es la cabeza, recibiendo crecimiento para ir edificándose en amor. Y vamos a centrarnos al final en 1 Corintios 12, 28, porque ahí está la dinámica de Dios para plantar o iniciar una iglesia local. Ya crecieron los cristianos, ya tienen madurez, ya están unidos, ya están capacitados. ¿Qué van a hacer? Pues tienen que ir y llevar el evangelio a otros lados. Por eso dice en 1 Corintios 12, 28, Dios puso primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros. Estos cuatro forman el equipo explorador, conquistador, que pone las bases para la expansión del reino. Primeramente viene del griego protón, que se refiere a primero. Es el que inicia, el que sienta las bases, es el que tiene la encomienda, es el que ha sido enviado. Luego profetas, los que reciben de Dios el mensaje, la dirección, el rumbo. Lo tercero, maestros, los que reciben la capacidad de entender y enseñar la palabra apoyándose en los profetas. Luego, los que hacen milagros. Esto es importante, a fin de que la expansión del reino de Dios sea una realidad aquí en la tierra. Dice el versículo 28, luego, debe traducirse como segundos, así que debe leerse, segundos son los profetas. En el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, en Hechos 13, que había en Antioquía de Siria profetas y maestros que oraban y ayunaban. De esa reunión, el Espíritu Santo dijo, dice el versículo 28, los terceros maestros eran los que tenían que instruir a hombres y mujeres que no sabían literalmente nada del Evangelio. El versículo 28 sigue diciendo, los que hacen milagros. Viene de dunamis, poder, capacidad inherente. Se usa de obras de origen y carácter sobrenatural que no podrían ser producidas por agentes y medios naturales. Son manifestaciones del gran poder de Dios para demostrar que solo Él puede, en su soberanía, presentar señales y prodigios para que las personas crean y reciban los beneficios que Dios tiene para cada uno. Así que este equipo apostólico, formado por la primera avanzada, si así se dice, ¿quiénes son este equipo apostólico?
apóstoles, profetas, maestros y los que hacen milagros. Son enviados para marcar nuevos límites en la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. Ellos son los generadores del mover de Dios en una extensión territorial que llegan para establecer. Otros dicen para plantar iglesias. Se vale, no se está refiriendo a edificar templos propiamente hablando. Enseguida, en ese versículo 28 dice, después, usado en la secuencia, esto es, cuando ya el equipo de avanzada hizo su trabajo, en el plan perfecto de Dios, se deben integrar otros miembros que van a desempeñarse en las siguientes funciones. Los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Los que ayudan, viene una palabra que significa tomar, agarrar para apoyar. Al dar ayuda, quizá, dicho en especial de ayuda dada a los débiles y necesitados como son los pobres, los huérfanos, las viudas, los forasteros, los que viven en la calle. Aquí cuando pensamos en los que ayudan, como la casa de Estéfanas, se dedican al servicio de los santos también, o como dice Pablo, primeramente a los domésticos de la fe. Los que ayudan se refieren a todo aquello que fue hecho a favor de los hermanos. Pues desde sus inicios, el cristianismo era asunto de práctica. No es tanto de teoría, sino de que se vea, de que se sienta, porque la gente necesita ver para creer. El versículo sigue diciendo, los que administran, viene de una palabra que quiere decir conducir o gobernar. Se dice de los que actúan como conductores en una iglesia local o administradores de la iglesia local. Estos hermanos muchas veces ni siquiera se sabe qué están haciendo dentro de la iglesia. Como podemos ver, hay partes del cuerpo que no están nunca a la vista, pero cuya función es más importante que ninguna otra. Sí, porque en el reino de Dios las cosas son diferentes a las que nosotros manejamos aquí en la tierra, de manera socioculturalmente hablando. Piénsalo. A veces tú dices, yo trabajo y nadie me hace caso, no toman en cuenta mi trabajo. No te preocupes, solamente debes estar seguro de que lo que estás haciendo es la función que el Espíritu Santo te asignó. Tu participación es indispensable. Y así la iglesia va extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra. De ahí lo indispensable que es permitir que el Espíritu Santo nos dirija como iglesia de Jesucristo. Este es el punto neurálgico para la iglesia de hoy, porque hemos aplicado nuestro propio conocimiento, hemos aplicado nuestro propio juicio, y esto ha lastimado a la iglesia, esto ha estorbado a la expansión del reino, esto nos ha detenido, nosotros mismos de dentro estamos lastimando a la iglesia del Señor. Quiere el Señor que esta enseñanza sea aplicada a nuestras vidas para que podamos hablar con Dios ahorita y estar dispuestos a obedecer, porque el nombre de Dios es poder, Dios es todopoderoso, y si le pedimos a Él, Él nos va a ayudar. ¿Quieres que oremos? Vamos a platicar con Dios en este momento. Dios de amor, Dios de verdad, Dios todopoderoso, gracias por haber cumplido tu promesa. Muchas gracias por haber enviado al Espíritu Santo. Muchas gracias porque el Espíritu Santo ahora está aquí en la tierra y está en el corazón de todos los que hemos escuchado la voz de Dios, hemos aceptado el perdón de nuestros pecados, hemos invitado a Dios para que vive en nuestros corazones, dice Juan, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todos los que hemos tomado esa decisión, tenemos ese derecho de ser llamados hijos de Dios, y en todos nosotros el Espíritu Santo mora y formamos el gran templo para adorar a Dios en todo lugar y en todo momento. Gracias Dios, gracias por tu Espíritu. Perdónanos, Señor, perdónanos como Iglesia Universal, perdónanos como Iglesia Regional, perdónanos como Iglesia local, Señor, perdónanos como cristianos individualmente hablando, porque
sin quererlo a veces, sin saberlo, por ignorancia, hemos hecho a un lado al Espíritu de Dios. Perdón, 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 Señor, perdón. Ayúdanos para que tomemos el rumbo o lo retomemos, para que la palabra quite la ignorancia y para que al echar abajo la ignorancia, el poder de Dios se manifieste como es, como Dios sabe hacer las cosas. A tus órdenes nos ponemos, Espíritu Santo. Por favor, guíanos. Por favor, corrígenos, por favor. Por el nombre de Jesús, por amor a Dios, hacemos todo para la gloria de tu nombre. Amén. Pues muchas gracias. Estamos terminando este comparativo de los hechos y del Espíritu Santo, pero continuamos con la carta a los Corintios. Recuerden, apenas vamos en el capítulo 14. La próxima semana, si vivimos, aquí estaremos. No se les olviden, los materiales están en YouTube, en la página que está a nombre de Rosabel Hernández Ojeda, en Facebook, en la página que se llama Disfruta la Palabra, y en Ventana Virtual Radio. Nuestros compañeros allá en Yucatán, Mérida, estamos trabajando para el reino. Somos bendecidos por tener esta oportunidad. La próxima semana estamos aquí. Gracias. Bendiciones.